Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, le damos muchas gracias por esta noche, Señor. Le damos gracias por este tiempo y por este estudio, el cual usted nos está permitiendo llevar. Nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted siga hablando a nuestras vidas. Yo me pongo en sus manos, Señor, para que usted me utilice, gracias, mi hermano, para que usted, Señor, me siga usando y para que todo lo que salga de mi boca, bendito y eterno Padre, sea para el crecimiento en la vida espiritual de mis hermanos, Señor. Yo lo pongo todo delante de usted en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues leímos esta parte, ¿verdad? Esta parte del capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Y hoy continuamos con el estudio de este Evangelio después de lo que se miró la semana pasada, para quienes pudieron venir, ¿verdad? Y quienes no pudieron venir, pero lo pudieron ver por las redes sociales, como su servidor, ¿verdad? Que desgraciadamente no pudimos venir por una situación de enfermedad, pero gracias al Señor que Él nos permite a través de las redes sociales, pues poder recurrir, ¿verdad? Y poder encontrar las prédicas. Entonces, pues ahora sí que ya no hay justificación para poder mirar los temas y las prédicas de este estudio y de cualquier otra predicación, ¿verdad? Ahora sí que solamente si no quiere, pues no lo hace, ¿verdad? Pero de que lo tiene ahí, lo tiene y está guardadito para que usted lo pueda mirar en el tiempo que pueda. Hasta en la noche, ¿verdad? A veces, a mí me gusta a veces mirar en la noche. Los pongo y ahí los estoy mirando antes de dormir. Bueno, la semana pasada nos quedamos con aquella fotografía en la que el Señor sanó aquel par de ciegos. Y ahora nos trasladamos hasta cerca de Jerusalén y hasta Jerusalén, Betfagé y Betania. Esta parte de la palabra se toca en todos los evangelios sinópticos. Usted puede darse cuenta, tanto la multiplicación de los panes como la resurrección del Señor, y esta parte de la escritura se repite en todos los evangelios, en todos. ¿Y por qué? Porque es una parte bien importante de nuestra fe. Esta es una parte bien importante para el cristiano. Esta parte histórica es de gran importancia porque enmarca e inicia la última semana del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. El Señor ya llevaba 3 años de ministerio hasta este punto. Y precisamente esto que vamos a mirar es una semana antes de la crucifixión del Señor. Es por eso que es bien interesante, porque está llena de hechos históricos de muchísima relevancia y trascendencia para nosotros los creyentes y para nuestra fe. Si se acuerda, ¿verdad? Este es un tema que regularmente se toca en Semana Santa. Si usted se acuerda, ¿verdad? Siempre que se va a iniciar Semana Santa, que se inicia con Domingo de Ramos, regularmente siempre se toca este tema. Es un tema importante para nosotros. Bueno, para estas alturas del ministerio, el Señor ya estaba siendo amenazado de gran manera por los religiosos y los maestros de la ley. Y antes de hacer su entrada en Jerusalén,
el Señor decidió pasar unos días en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Si se acuerda, Lázaro tenía poco de haber sido resucitado. Y mucha gente, ¿verdad? Entre ellos los religiosos estaban sobresaltados por esa situación. Inclusive buscaban matar también a Lázaro. Y en otro de los evangelios, en el evangelio de Juan, se nos dice que mucha gente fue a buscar al Señor Jesucristo a la casa de Lázaro. Muchos buscaban al Señor Jesucristo. Entre ellos también habían muchos religiosos que lo que querían era marcarles el paso porque estaban atentando contra sus vidas. Y también habían muchas gentes, muchos curiosos que no creían y que querían ver por sus propios ojos que ciertamente Lázaro había resucitado. Había mucha gente ahí, en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Bueno, pues en ese lugar el Señor comenzó a hacer los preparativos para lo que iba a ser su entrada en Jerusalén. Y si se acuerda, vamos ahí, a Mateo 21 del 1 al 3. Acompáñeme. Amén. Dice ahí en Mateo 21 del 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. La primera gran pregunta que surge aquí es: ¿cómo sabía el Señor Jesucristo que ese pollino iba a estar en ese lugar? ¿Cómo lo sabía? El Señor lo sabía porque el Señor sabe absolutamente todo. Todo. Nada está fuera de su conocimiento y de su control. Y aún algo que para nosotros puede parecer tan insignificante, ¿verdad? Como la presencia o la vida de un animal, en este caso de un burro, está bajo el control del Señor. Todos los burros del mundo, todos los caballos, todo está bajo su control. Y algo que también sorprende, ¿verdad?, es el hecho de que no iba a haber oposición para entregárselo a los discípulos. Imagínese usted en el lugar de los discípulos. Me está mandando y no sé ni a dónde voy, ni cómo me van a responder. A lo mejor me lo llevo y me van a seguir, ¿verdad? Van a pensar que nos lo estamos robando. Pero no, el Señor tenía absolutamente todo el control de la situación. El Señor sabía exactamente qué burro era, porque tenía el control de ese animal, y sabe que también tenía el control del dueño del burro. El Señor tenía el control de todo. Y parece algo pequeño, ¿verdad? En lo que muchas veces no nos detenemos a pensar, pero que el Señor nos enseña a través de cosas que parecen tan pequeñas como la que está en esta parte, que el Señor tiene el control de todo. Y a veces nos cuesta trabajo. Digo, me cuesta trabajo, ¿verdad? Voy a hablar de mí. Me cuesta trabajo entenderlo y hasta creerlo. Pero el Señor tiene el control de todo. Absolutamente. Entonces, lo primero que notamos es eso, ¿verdad? El Señor tiene su mirada puesta en todos los detalles. No hay uno que se le escape, aunque parezca pequeño o insignificante. Pero otra cuestión bien importante es porque también era necesario que así sucediera para que se cumpliera lo que estaba escrito en la profecía. Una profecía escrita aproximadamente 400 años antes de la llegada del Señor. Vamos a Zacarías 9:9. Amén. Dice ahí en Zacarías 9:9. ¿Ya me sigue?
Amén, dice la palabra. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ahora vamos a regresar a Mateo 21 del 4 al 5. Amén. Es una repetición, es una confirmación. Fíjese lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto sucedió así porque se tenía que confirmar la profecía. No fue una casualidad. Pero resulta realmente increíble que a pesar de que muchos conocían la ley, conocían la palabra, la escritura, el Antiguo Testamento, entre ellos los religiosos, que eran los que mejor la conocían, no se hubieran dado cuenta del significado tan profundo de mirar al Señor Jesucristo entrar en un burrito por las puertas de Jerusalén. ¿Se fija cómo, a pesar de que de manera reiterada se confirma que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios y Dios mismo, los fariseos y los maestros de la ley no lo miraban? Es como si sus ojos estuvieran velados. Ellos conocían esta parte de la Escritura. El Señor pudo haber entrado a Jerusalén montado en un caballo, o pudo haber entrado en una carreta, o pudo haber entrado incluso caminando, mas sin embargo lo hizo de la manera más simbólica que se pudo dar para el pueblo. Y no era cualquier rey, no era un emperador, era el Mesías anunciado cientos de años atrás. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No era cualquier rey. Y eso también nos habla, ¿verdad? Nos habla de esa humildad del Señor. ¿Se fija? Porque el Señor pudo haber entrado en cualquier otro animal de carga, de mayor estampa, mas sin embargo el Señor decidió entrar en un pequeño asno. Y se fija qué curioso que mientras muchas veces, ¿verdad?, nosotros en este tiempo estamos muy anclados en las cosas terrenales, el Señor se despojó por completo de toda cosa terrenal, de todo lo que lo vistiera como realeza. Desde su nacimiento en un pesebre, porque ni la lancha en la que anduvo era suya, ni siquiera el burrito en el que entró a Jerusalén era suyo, era prestado. El Señor estaba completamente desprendido de cualquier cosa terrenal, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es un ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que nos ata? Nos encanta, ¿verdad?, que nos miren cuando hablamos de los títulos, ¿verdad?, de ostentar títulos. El Señor, siendo el creador del universo, ¿se fija cómo se humilló a sí mismo? Es algo tremendo esto. Sí se fija también, ¿verdad?, hablando al respecto de este burrito. A los niños regularmente se utiliza mucho esta parte de la escritura, ¿verdad?, para darles algunas clases. Se les pone ahí a colorear el burrito, ¿verdad?, con la entrada del Señor en Jerusalén.
Inclusive, ¿verdad? Mi hermano ha hecho algunas veces comentarios, ¿verdad? Que se imagina el burro, adjudicándose, la gloria, ¿verdad? Mira cómo están aplaudiendo al mirarlos entrar en Jerusalén. Pero déjeme le digo algo. Nuestro trabajo es semejante al de aquel burro. Es semejante. Aquel burro tenía la tarea de llevar encima de él al Señor Jesucristo, de exponer al Señor Jesucristo, no de recibir la gloria de los aplausos. ¿Se acuerdan? No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Nuestro trabajo es exponer al Señor Jesucristo. Nosotros somos como ese burro. Debemos de llevarlo a todos lados, de exponerlo, de que el mundo lo vea, de predicar su palabra, de exponer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la estampa debe de ser igual, una estampa de humildad, mi hermano. ¿Se fija cómo el Señor nos enseña? Te digo, es una enseñanza continua, que muchas veces cuando lo leemos y no nos detenemos, no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cada versículo nos está enseñando algo. El Señor nos enseña de humildad, el Señor nos enseña de mansedumbre. Vamos a Mateo 21, del 6 al 9. Amén. Dice la palabra, y en Mateo 21, del 6 al 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Imagínese esa escena. Imagínese la escena del Señor Jesucristo entrando en Jerusalén. No era cualquier fecha, mi hermano. Se estaba celebrando la Pascua. Durante esa semana, la semana de Pascua, convergían en Jerusalén gentes de todo el imperio, de todos lados se reunían ahí para pasar las festividades. No estamos hablando de una cantidad pequeña, era una cantidad numerosa de gentes las que estaban en la ciudad, más todos aquellos que habían ido a buscarlo cuando estaba en la casa de Lázaro. Era un gentío. Los que clamaban al Señor, los que clamaban, ¿qué dicen? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Clamaban a Él. Y aquí pasa algo bien interesante. Yo a este estudio lo titulé, como está en algunas de nuestras Biblias, ¿verdad?, La entrada triunfal en Jerusalén. Pero bien lo pude haber titulado Una multitud voluble, porque eso eran, volubles. Y después nos vamos a dar cuenta de eso, por eso es que es bien interesante. Muchos de esos que aclamaban al Señor como Rey, una semana después lo iban a crucificar. Iban a decir: crucifícalo. ¿Se fija qué tremendo? Era una multitud voluble. Era una multitud voluble. Porque una cosa es clamar al Rey y otra cosa es someterse al Rey.
Y eso también es una enseñanza para nosotros, mis hermanos. Porque venimos aquí y clamamos el nombre del Señor. Pero realmente nos sometemos al Señor. Porque nos paramos y alabamos. Y es bien bonito, ¿verdad? Aplaudir y alabar. Pero si no nos sometemos a ese Rey al que estamos alabando, al que estamos engrandeciendo, ¿de qué sirve? El hermano John MacArthur tiene una prédica al respecto y él le puso un título que se me hizo muy curioso cuando yo vi esa prédica. Y esa prédica se llama La falsa coronación de un verdadero rey. Porque estos hombres no eran sinceros. Esta gente no era sincera. Ellos estaban esperando otro tipo de rey, un rey muy distinto al Señor Jesucristo. El Mesías que esperaba el pueblo. Si se acuerda, ¿verdad? Cuando vimos la tentación del diablo al Señor Jesucristo en el desierto y vimos que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo convertirlo en un líder político, en un líder social, en un líder religioso. Eso era lo que el pueblo esperaba. El pueblo no esperaba un líder débil. El pueblo lo que quería, ¿verdad? Era un líder que los liberara del yugo y de la mano romana. Esto no era lo que ellos esperaban. Y parte de ese clamor, parte de eso que ellos gritaban, era porque ellos creían, ¿verdad?, que Él era el que venía a realizar ese trabajo, pero el Señor no venía a realizar ese tipo de salvación y de libertad. El Señor venía a dar una libertad más grande y una salvación más grande. El Señor venía a dar vida eterna. El Señor venía a morir por los pecados. No venía a traer una liberación terrenal, política o económica. El Señor venía algo más que a llenar los estómagos de esas personas. Pero ellos no esperaban eso. Ellos esperaban lo otro. Ellos esperaban ese líder social. Y es por eso que vemos después, ¿verdad?, el carácter voluble de estas gentes que una semana antes lo vitoreaban y una semana después lo entregaban. Y esto es una enseñanza para nosotros, mis hermanos. Esto es una enseñanza para nosotros. Porque somos volubles con el Señor. Porque estamos en necesidad de llenar la panza, estamos en necesidad económica, estamos pasando por un agujero y clamamos al Señor, pero después se nos olvida y venimos aquí, cantamos, pero nos salimos a la calle y somos otros distintos. Es como si estuviéramos viviendo dos vidas al mismo tiempo. Y nos paramos aquí y alabamos y nos derramamos. Y luego nos vamos de aquí y se nos olvida el Señor. Le damos la espalda. Es una enseñanza para nosotros. El Señor entró triunfante. Pero si se fija en otro de los evangelios, dice que cuando Él iba cerca de Jerusalén, Él miró la ciudad y se llenó de congoja, se angustió, se entristeció al ver esa ciudad, sabiendo lo que le iba a esperar. En el año 70, después de Cristo, esa ciudad fue tomada por los romanos y fue destruida y quemada hasta lo profundo.
Y el Señor lo sabía. Pero más que lo que le iba a pasar a la ciudad, el Señor se entristecía por ese pueblo de duro corazón, cerrado a las buenas nuevas. El Señor lo sabía. Imagínese, el Señor que lo conocía todo, ¿verdad? Que sabía, porque el Señor sabía lo que venía después. El Señor sabía que iba a ser entregado y que iba a morir en la cruz. Imagínese el Señor mirando a esas gentes, lanzando capas y lanzando palmas adelante y sabiendo que lo iban a traicionar después. ¿Por qué lo sabía? Es algo tremendo, mi hermano. Y el Señor habla en nuestras vidas. El Señor habla en nuestras vidas. No me alabes nada más con la boca. ¿No? No lo hagas solamente con la boca. No seas temporal. Yo lo que quiero es un quebranto de verdad. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Porque ese era un pueblo voluble, no era un pueblo sincero. Era un pueblo que estaba buscando nada más lo que le convenía y lo que el Señor les podía dar en ese momento tangible. Pero el Señor traía algo mucho más grande que eso, mucho más grande. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que se humilló a sí mismo y entró por las puertas de Jerusalén, sentado en un humilde burrito, mi hermano, en un humilde burrito. Entonces, igual cuando vengan, ¿verdad? Y le pregunten, le prediquen que usted es el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores y que tiene derecho a reclamar todo lo que usted quiera, acuérdese del Señor. Acuérdese del Señor, lleno de humildad, que no se aferró a nada material, siendo el dueño de todo. El Señor tenía el poder de haber hecho las cosas como Él hubiera querido, pero no lo hizo. Él es la demostración misma de humildad, mi hermano. Y es algo que nosotros debemos de aprender. Amén. Entonces, yo sé que muchas veces se nos olvida y venimos aquí muchas veces por emoción, nos derramamos, cantamos, exaltamos su nombre y allá afuera se nos olvida que somos cristianos. Que el Señor nos ayude, mi hermano, porque a veces es difícil, a veces es complicado. El mundo nos empieza a jalar, nos empieza a jalar. Deje de leer su palabra, deje de orar, deje de congregarse y va a ver cómo más fácil le va a dar la espalda al Señor. Más fácil. Y eso también nos sirve, ¿verdad? Para aprender a predicar el evangelio, mi hermano. Ya mi hermano Octavio también lo ha comentado varias veces. Cuando usted predique el evangelio, no hable de las bondades económicas, materiales de congregarse. Es que si vas a la congregación, tu matrimonio se va a salvar. Es que si vas a la congregación, vas a encontrar un trabajo. Es que tus problemas se van a solucionar. Es que vas a dejar hasta la droga si te congregas. Ese no es el propósito, mi hermano. Ese no es el propósito. El propósito es que esa persona se salve, que tenga vida eterna, que le entregue su vida al Señor. Amén. Bueno, pues nos adelantamos a
al Domingo de Ramos, ¿verdad? Este es un tema que regularmente tocamos el Domingo de Ramos y fíjese, la Semana Santa es una época muy solemne, debe de ser muy solemne para nosotros los cristianos. Es una época muy especial porque nos hace recordar la muerte, la resurrección, el sacrificio expiatorio del Señor. Y todo comienza con este Domingo de Ramos. Y es tan, puedo decir, increíble que lo que comenzó, ¿verdad?, con el Señor siendo vitoriado, entrando a la ciudad, terminara con su crucifixión en la cruz. Yo creo que muchos que no lo entendían y estuvieron ahí el día que Él entró en Jerusalén, no les pasaba ni por la cabeza lo que iba a pasar una semana después. Porque eso fue lo que hicieron. Pero bueno, vamos a orar, mis hermanos. Amén. Bendito Padre, bendito Señor, le doy muchas gracias. Le doy muchas gracias, Señor, por esta noche. Le doy gracias, Señor, por su palabra. Yo le pido, Señor, que usted tome el control, Señor, de todo en nuestras vidas. Que nosotros seamos sinceros con usted, bendito Señor. Que no seamos volubles, que no tengamos una cara hoy y otra cara la próxima semana, Señor, dependiendo de nuestra necesidad física, emocional o económica, sino que estemos ahí, bendito Señor, todo el tiempo, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos es por usted y que el regalo más grande que usted nos da, bendito Padre, no es económico, no es físico. El regalo más grande, Señor, es esa salvación que usted nos dio, bendito y eterno Padre, en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le pido, Señor, por esta congregación, le pido por la vida de mis hermanos, le pido que usted siga obrando en cada uno de nosotros, que usted nos reafirme en usted, que usted siga tratando con nosotros. Usted conoce, Señor, nuestras situaciones, nuestros problemas. Usted lo conoce todo, Señor, porque usted tiene el control de todo, desde lo más insignificante hasta lo más grande, todo está en sus manos, bendito Padre. Yo le pido, bendito y eterno Señor, y le doy gracias por este tiempo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Bueno, pues ahí está el mensaje, mis hermanos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, el Señor está buscando ese tipo de adoradores, ese equilibrio, como dice mi hermano, ¿verdad? Y venimos a alabarle, a bendecir su nombre, a exaltarlo. Sígalo exaltando, hermano, siga alabando el nombre del Señor, no se canse de alabarlo, porque algo pasa cuando alabamos al Señor, pero sí que nuestra vida concuerde con lo que decimos. Ese es el equilibrio. Dios busca adoradores, ¿qué? En espíritu y en verdad. Amén. Fíjese que ahí en la historia, los asnos eran bestias antiguas en las cuales, según la historia, solían montarse grandes personas, grandes personajes. Ahí en Jueces 10:4, en el libro de Jueces, se acuerda que pues empezaron
gobernar, ¿verdad? Dice ahí en Jueces 10:4, dice que tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Ahí en Jueces 10:4, si usted va ahí, puede usted ver que está hablando de Tola y Jair, que juzgaron a Israel. Sí, eran estos jueces, y eso era un signo de grandeza. Ahí adelantito también en Jueces, Jueces 12, mi hermano, 14, dice que tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. La historia dice que después del tiempo de Salomón pasó algo ahí. ¿Se acuerda que desobedeció Salomón? Se hizo de caballos. Los judíos obtuvieron una variedad de caballos, por lo que solo los pobres montaban sobre asnos. Eso cambió, se fija. Pero vemos aquí cómo el Señor Jesús nos muestra esa enseñanza, que la verdad, vemos cómo el Señor Jesús nos muestra su humildad, esa humildad. Y esta entrada a Jerusalén ha sido llamada el triunfo de Cristo. Ciertamente era el triunfo de la humildad sobre el orgullo y la grandeza del mundo, de la pobreza sobre la opulencia y de la mansedumbre y la delicadeza sobre la ira y la malicia. Eso nos enseña el Señor, ¿verdad? Esa humildad y ese no olvidarnos, ¿verdad?, quiénes somos delante del Señor. Solamente somos, ¿qué?, portadores de un mensaje grandioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. La verdad que es un mensaje, como decía mi hermano, muy importante para nosotros, porque es la entrada triunfal, ¿verdad? Lamentablemente vemos que esos que gritaron Hosana, después gritaron, ¿verdad?, crucifícalo, ¿verdad? Por eso el ser humano es muy cambiante, pero pegaditos a la palabra de Dios, hermano, vamos a evitar esos cambios, sí, porque hay muchas doctrinas, hay muchas cosas que influyen también ahorita en las iglesias cristianas, que si no tenemos cuidado de la palabra de Dios, si no la vemos a la luz de la palabra, las enseñanzas, al rato andamos ahí también patinando, amén. Entonces, pues este es un tema muy interesante, hermano. Se fija cómo nos enseña el Señor, ¿verdad?, a través del cuidado y del trato que tiene con nosotros, de que Él tiene cuidado de todas las cosas, ese control de todo lo que Él hace, también lo tiene de nosotros actualmente, hermano, y de todas las cosas que suceden. Así que descanse en el Señor. Si venía cansado, yo creo que con este mensaje descansamos, ¿sí o no? Imagínense, ve y tráeme un asna que está en tal lado, y si te dice algo el dueño, dile que es para mí. Y eso nos enseña el control de nuestro Dios, que es soberano y que tiene control sobre todas las cosas, sobre los burritos. Conti más de nosotros, hermanos, que no somos burritos, ¿verdad? Pero ese ejemplo de burrito nunca se nos debe de olvidar quiénes somos. El
que está dentro de nosotros es el que hace las cosas, no nosotros. Amén. Bueno, den un aplauso al Señor, hermano, para que despierte, no se me duerma. Gloria a Dios, al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por esta enseñanza. Bueno, vamos a dar gracias para despedirnos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por lo que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esto que nos enseñaste, Señor, a nosotros, que tú tienes control de todas las cosas y que tú, Señor, te revelaste y cumpliste, Señor, todas las profecías, Señor, que estaban allí. He aquí, tu rey viene a ti, dice la palabra, manso y sentado sobre una asna. Gracias, Señor, porque tú no eres como los reyes del mundo que buscan la opulencia, que buscan ser reconocidos y ser aplaudidos, Padre, y que realmente la gente solo espera algo de ellos. Nosotros, Señor, te damos gracias porque tú nos diste todo, Señor, nos diste a tu Hijo sin pedirnos nada, y si ahora, Señor, tú demandas un pueblo que te siga, tú demandas que te sigamos por amor. Ayúdanos, Señor, a saber quién eres tú, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece todo nuestro respeto, todo nuestro amor, toda nuestra alabanza en espíritu y en verdad. No nada más aquí, donde quiera que vayamos, alabarte y bendecirte como tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor, a hacer una ofrenda agradable a ti, Señor, en nuestras vidas. Estamos necesitados de ti, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón. Tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por recordarnos esta entrada triunfal. Ayúdanos, Padre, a cada día, Señor, darte tu lugar, el primer lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.